La tarde era cálida y el aire en la sala de entrenamiento estaba impregnado con el leve aroma del esfuerzo humano. Había terminado mi rutina habitual, un tanto agotadora, pero siempre satisfactoria. Estaba solo en el gimnasio, algo habitual los viernes por la noche, cuando la mayoría prefería comenzar su fin de semana en otro lugar. Los vestuarios estaban silenciosos, iluminados solo por las luces frías del techo. Dejé caer mi mochila en el banco de madera junto a los casilleros y comencé a quitarme la camiseta empapada de sudor. Fue entonces cuando escuché un sonido, un ligero crujido en la puerta del vestuario, como si alguien la hubiera empujado suavemente. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz resonando en el silencio. No hubo respuesta, pero la puerta se cerró con un leve golpe, el eco rebotando en las paredes de los azulejos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo extraño en la atmósfera, algo que no podía identificar del todo. Me giré, esperando ver a uno de los otros socios del gimnasio, pero en su lugar apareció él, Adrian, mi entrenador personal. «No quería asustarte», dijo con una sonrisa tranquila, sosteniendo un expediente bajo el brazo. «Te vi terminar tu rutina y pensé que sería buen momento para hablar». Adrian era un hombre en sus 30, atlético y con una presencia que llenaba cualquier habitación. Había algo en su forma de moverse, de hablar, que siempre me había llamado la atención. Era profesional hasta el extremo, pero en ese momento, algo en su mirada parecía diferente. ¿Hablar de qué?, respondí, un poco confundido mientras me giraba hacia él. «De tus progresos», dijo mientras se acercaba, dejando el expediente sobre el banco. «Pero también de algo más». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «He notado que últimamente estás más concentrado, más motivado, y quería saber qué ha cambiado». No esperaba esa pregunta. Adrian siempre había sido observador, pero nunca había profundizado en temas personales. Me encogí de hombros, intentando disimular el ligero nerviosismo que me producía su cercanía. «Solo intento mejorar, es todo». Adrian asintió, pero la forma en que sus ojos permanecían fijos en los míos me hizo sentir que había más detrás de su pregunta. Se sentó en el banco frente a mí, sus rodillas casi tocando las mías. «A veces, la motivación viene de lugares inesperados», continuó, su voz más suave ahora. «No tienes que hablar de ello si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, no solo como tu entrenador, sino también como alguien que te admira por tu dedicación». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Había algo en su tono, en su postura relajada pero intensa, que hizo que mi corazón se acelerara un poco. ¿Era esto solo un gesto amable? ¿O había algo más en su mirada que no estaba interpretando correctamente? El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión tácita que no sabía cómo manejar. Finalmente, Adrian rompió el contacto visual y se levantó, caminando hacia la puerta. «Bueno, solo quería decírtelo. Sigue así, y no dudes en buscarme si necesitas algo», dijo antes de girarse una última vez. «Y buen trabajo hoy». Lo observé salir, su figura desapareciendo por el marco de la puerta. Me quedé sentado en el banco, con el corazón aún latiendo más rápido de lo normal. Había algo en ese encuentro que no podía quitarme de la cabeza. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el vestuario, dejando un silencio inquietante tras la salida de Adrian. Permanecí sentado en el banco durante unos segundos, intentando procesar lo que acababa de suceder. Había algo extraño en su tono, algo que me hizo cuestionar si lo que acababa de ocurrir era una simple conversación entre un entrenador y su alumno, o algo más profundo. Me levanté y me dirigí a las duchas. El agua caliente caía sobre mi piel, pero no lograba relajarme. Mi mente estaba atrapada en el recuerdo de sus palabras, de la intensidad en su mirada y la cercanía de su cuerpo. «Te admira por tu dedicación», había dicho.
¿Era solo una muestra de respeto profesional o había algo más escondido en esas palabras? Salí de la ducha y me sequé rápidamente. Mientras me vestía, escuché de nuevo ese crujido en la puerta. Por un instante pensé que se trataba de mi imaginación, pero cuando levanté la vista, Adrian estaba ahí otra vez, apoyado contra el marco de la puerta. ¿Olvidaste algo?, pregunté, intentando sonar relajado, aunque mi tono probablemente delataba mi sorpresa. Adrian sonrió, esa sonrisa tranquila y segura que siempre parecía tener, como si supiera algo que los demás no. No exactamente, respondió mientras avanzaba un par de pasos dentro del vestuario. Solo quería asegurarme de que no había dejado una impresión equivocada antes. Fruncí el ceño, confundido. ¿A qué te refieres? Se sentó en el banco frente a mí, exactamente donde había estado antes. Pero esta vez su postura era diferente, menos profesional, más relajada, como si estuviera despojándose de una capa invisible de formalidad. Lo que quiero decir es que, a veces, lo que no decimos puede ser tan importante como lo que sí decimos. Se inclinó un poco hacia adelante, sus codos apoyados en sus rodillas, sus ojos oscuros buscando los míos. No quiero que pienses que me meto demasiado en tu vida personal, pero he notado algo en ti últimamente, algo que no puedo ignorar. Tragué saliva. Su tono era más serio ahora, pero también más íntimo, como si hablara desde un lugar que rara vez compartía con nadie. Había una vulnerabilidad en su mirada que me desconcertaba, pero al mismo tiempo me hacía imposible apartar los ojos. No entiendo, murmuré, aunque una parte de mí sí lo hacía. Una parte de mí sabía exactamente a qué se refería, pero no quería ser quien lo dijera primero. Adrian se tomó un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Luego, se enderezó, cruzando los brazos frente a su pecho. Eres diferente, y no lo digo solo en términos de tu entrenamiento. Hay algo más en ti que ha cambiado, algo que me intriga. Tal vez estoy equivocado, pero siento que hay algo que estás guardando, algo que tal vez no te atreves a compartir. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Las palabras de Adrian no eran particularmente específicas, pero el peso con el que las decía era inconfundible. ¿Estaba hablando de mí, de lo que yo sentía, o de algo más? La tensión en el aire era palpable, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Solo estaba el sonido del leve zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros. Finalmente, respiré hondo y decidí enfrentar el momento, aunque no estaba seguro de lo que iba a decir. No sé si es eso. Comencé, con la voz temblorosa. Pero últimamente, sí, he estado diferente. Solo no estoy seguro de qué significa. Adrian me miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y algo más, algo que no podía identificar del todo. Entonces, hizo algo que no esperaba. Se inclinó hacia atrás en el banco, cruzando las piernas con un gesto deliberadamente relajado. Está bien no tener todas las respuestas. Hizo una pausa, sus ojos nunca apartándose de los míos. Pero, si me permites decirlo, a veces las respuestas llegan cuando dejamos de buscarlas activamente. Su comentario me dejó sin palabras. Había algo en su tono, en su forma de hablar, que hacía que cada palabra pareciera cargada de un significado más profundo. Antes de que pudiera responder, Adrian se puso de pie. De todas formas, no quiero interrumpir más tu noche, pero si alguna vez necesitas hablar, sobre lo que sea, estoy aquí. Me dejó allí, de pie en medio del vestuario, con la sensación de que algo invisible había pasado entre nosotros, algo que aún no podía nombrar, pero que se sentía innegablemente real. Esa noche apenas pude dormir. Las palabras y las miradas de Adrian se repetían en mi mente como un eco interminable, llenando cada rincón de mis pensamientos. Había algo en él, en la manera en que se expresaba y en su postura relajada pero firme, que me desarmaba por completo. Era como si viera a través de todas las capas que me protegían,
alcanzando algo en mí que ni siquiera yo entendía del todo. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que algo había cambiado, aunque no podía explicarlo. Me quedé mirando el techo de mi habitación durante un rato, debatiéndome entre si debía tratar de olvidar todo lo sucedido o enfrentar lo que fuera que estaba sintiendo. Finalmente, decidí ir al gimnasio. Era lo único que sabía hacer cuando necesitaba despejar mi mente. Al llegar, el lugar estaba más vacío de lo habitual, algo típico para un sábado temprano. Me dirigí directamente a las pesas, tratando de concentrarme en mi rutina, pero apenas había empezado cuando lo vi. Adrian estaba al otro lado de la sala, ajustando unas máquinas. Sus movimientos eran fluidos, naturales, pero había algo en su manera de comportarse que me hizo detenerme. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios mientras se acercaba, cruzando la sala con una confianza que parecía innata en él. «Estás aquí temprano», comentó cuando llegó a mi lado, su tono casual, pero con un matiz que me hizo sentirme expuesto. «Sí, necesitaba despejarme», admití, desviando la mirada hacia las pesas frente a mí. Adrian asintió lentamente, como si entendiera algo más allá de lo que estaba diciendo. Luego señaló la máquina que tenía a mi lado. «¿Te importa si me uno?», preguntó, aunque ya estaba ajustando el peso antes de que pudiera responder. Asentí, observándolo mientras comenzaba a entrenar. Su enfoque era impresionante. Cada movimiento era preciso, deliberado, y no podía evitar sentirme hipnotizado por la manera en que su cuerpo se movía. Intenté concentrarme en mi propio entrenamiento, pero era difícil ignorar su presencia tan cerca de mí. Después de un rato, Adrian rompió el silencio. «¿Te sientes mejor que ayer?», preguntó, su tono casual, pero con esa misma profundidad que parecía impregnar todas sus palabras. Lo miré, intentando descifrar si estaba haciendo una pregunta inocente o algo más. «Un poco», respondí, encogiéndome de hombros, «pero todavía estoy tratando de entender algunas cosas». «Eso es normal», dijo, haciendo una pausa en su serie para mirarme. «La vida es así. A veces, entender las cosas lleva tiempo, pero lo importante es que no te cierres a lo que sientes». Había algo en la manera en que lo dijo, algo que me hizo querer abrirme a él, pero todavía no estaba seguro de cómo poner en palabras lo que pasaba por mi mente. En lugar de eso, continué mi entrenamiento en silencio, dejando que la tensión entre nosotros se desarrollara de manera natural. Cuando terminamos, Adrian me ofreció una botella de agua que había traído consigo. «¿Te sientes mejor ahora?», preguntó, con una sonrisa que parecía un poco más personal que profesional. «Sí, creo que sí», respondí, tomando un sorbo de agua y tratando de ignorar cómo su mirada parecía atravesarme. Se apoyó contra la pared, cruzando los brazos mientras me observaba. «No quiero parecer insistente», comenzó, su tono más serio ahora, «pero quiero que sepas que, sea lo que sea que estás pasando, no tienes que enfrentarlo solo». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de una intensidad que no podía ignorar. ¿Qué sabía él? ¿Había notado algo más allá de mi comportamiento? O tal vez solo era su manera de ser, siempre dispuesto a ofrecer apoyo. «Lo aprecio», murmuré, sin saber qué más decir. Adrian asintió, pero no se movió. En cambio, dejó que el silencio se instalara entre nosotros, como si estuviera esperando a que yo hablara. Pero no lo hice. No podía. Había tantas cosas que quería decir, pero las palabras simplemente no salían. Finalmente, Adrian rompió el momento. «Bueno, será mejor que me ponga a trabajar», dijo, empujándose de la pared con un movimiento fluido. «Pero si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». Lo vi alejarse, su figura desapareciendo en la sala de pesas, y me quedé ahí, sintiéndome más confundido que nunca. Había algo en él que despertaba cosas en mí que no sabía cómo manejar, y aunque quería ignorarlo,
Sabía que ya no podía hacerlo. Decidí que ya había entrenado suficiente por un día y me dirigí al vestuario. Estaba vacío, como esperaba, y me tomé mi tiempo para ducharme y cambiarme. Pero mientras me secaba el cabello frente al espejo, escuché la puerta abrirse detrás de mí. Giré la cabeza y, para mi sorpresa, ahí estaba Adrian otra vez, apoyado contra la pared con esa misma expresión tranquila pero intensa. ¿Todo bien?, preguntó, su tono casual, pero con esa intensidad que parecía ser su sello distintivo. Asentí, aunque mi corazón latía más rápido de lo normal. Sí, solo estaba por irme. Adrian dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros. Su mirada estaba fija en la mía, y había algo en sus ojos que me hacía imposible mirar hacia otro lado. «Me alegra escuchar eso», dijo, su voz más suave ahora. «Pero antes de que te vayas, quería decirte algo». El aire en el vestuario pareció espesarse en el momento en que Adrian habló. Su tono había cambiado, más bajo, más personal, y cada palabra parecía estar cuidadosamente seleccionada. Avanzó un par de pasos más hacia mí, reduciendo el espacio entre nosotros a una distancia tan pequeña que podía oler la mezcla de jabón y sudor fresco que emanaba de su piel. «Ayer», comenzó, haciendo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Ayer, cuando te hablé, sentí que había algo más que no estabas diciendo. Y no es que necesites decírmelo, pero quiero ser claro contigo». Mi respiración se aceleró. Podía sentir la tensión en el aire, esa carga eléctrica que parecía vibrar entre nosotros, y no sabía si era algo que quería enfrentar o evitar por completo. «¿Claro sobre qué?», logré preguntar, mi voz apenas más que un susurro. Adrian sostuvo mi mirada, su expresión seria pero no amenazante. Había algo en sus ojos que parecía querer transmitir más de lo que sus palabras podían expresar. Sobre el hecho de que, si en algún momento te sientes incómodo o confundido, no estás solo. Se detuvo de nuevo, su mandíbula apretándose levemente antes de continuar. Y sobre el hecho de que yo también he pasado por momentos en los que no sabía lo que estaba sintiendo o cómo manejarlo. Mis ojos se abrieron un poco más ante sus palabras. No esperaba esa confesión, esa vulnerabilidad que parecía tan fuera de lugar viniendo de alguien como él, siempre tan seguro, tan sólido. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Adrian exhaló profundamente, como si estuviera liberando algo que había mantenido dentro por mucho tiempo. «Quiero decir que entiendo lo que es estar atrapado en tus propios pensamientos, preguntándote si lo que sientes es correcto o si deberías ignorarlo. Y quiero que sepas que, si eso es algo por lo que estás pasando, no tienes que hacerlo solo». Su voz era suave, pero sus palabras cayeron sobre mí como un peso inmenso. Había algo en la manera en que lo decía, en la sinceridad de su tono, que hacía imposible ignorar el significado detrás de sus palabras. No sabía qué responder. Una parte de mí quería abrirme, decirle todo lo que estaba sintiendo, pero otra parte estaba aterrorizada. ¿Y si estaba interpretando todo mal? ¿Y si esto no era lo que parecía ser? Pero al mismo tiempo, la cercanía de Adrian, su postura relajada pero atenta, hacía que me sintiera seguro, como si pudiera confiar en él con lo que fuera que estaba pasando por mi mente. Finalmente, decidí hablar, aunque mis palabras salieron más torpes de lo que me hubiera gustado. «Creo que entiendo lo que dices, pero no estoy seguro de cómo manejarlo. Es algo que apenas estoy empezando a comprender». Adrian asintió, como si ya esperara esa respuesta. Dio otro paso hacia adelante, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que nuestras miradas estuvieran al mismo nivel. «No necesitas tener todas las respuestas ahora», dijo, su voz apenas más alta que un susurro. «Pero lo que sí necesitas es ser honesto contigo mismo. Eso es lo más importante». Sus palabras me golpearon de lleno.
Había algo en la manera en que lo decía, tan directo pero también tan compasivo, que hizo que algo dentro de mí se rompiera. Sentí que mis ojos comenzaban a arder, y rápidamente desvié la mirada, tratando de ocultarlo. Adrian extendió una mano, colocándola suavemente en mi hombro. El gesto fue simple, pero lleno de significado. No había presión, solo un recordatorio de que estaba ahí, de que podía contar con él. «No tienes que hacer esto solo», repitió, su tono firme pero lleno de empatía. Levanté la vista hacia él, mis ojos encontrándose con los suyos una vez más. Había algo en su expresión, en la suavidad de sus rasgos y la intensidad de su mirada, que me hizo sentir algo que no podía describir con palabras. Algo cálido, algo real. «Gracias», murmuré finalmente, sintiendo que esas 2 palabras no eran suficientes, pero eran todo lo que podía decir en ese momento. Adrian asintió, retirando su mano de mi hombro con un gesto lento pero deliberado. «Siempre». Se dio la vuelta, caminando hacia la puerta del vestuario, pero se detuvo antes de salir, girando la cabeza para mirarme una última vez. «Y si alguna vez quieres hablar más, estaré aquí». Lo vi desaparecer por la puerta, y el silencio volvió a llenar el espacio. Me senté en el banco, sintiéndome agotado pero al mismo tiempo aliviado, como si algo dentro de mí hubiera comenzado a desmoronarse, dejando espacio para algo nuevo. Me quedé allí por un rato, dejando que sus palabras se asentaran en mi mente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había algo en Adrian, algo en la manera en que me miraba y en la manera en que hablaba, que me hacía sentir visto, comprendido, de una manera que nunca había experimentado antes. Y aunque todavía no sabía qué significaba todo esto, sabía que no podía ignorarlo. No podía seguir fingiendo que no sentía nada, no cuando cada interacción con él parecía arrancar una capa más de lo que creía saber sobre mí mismo. Me levanté finalmente, recogiendo mis cosas y saliendo del gimnasio. El sol brillaba intensamente afuera, pero no era suficiente para disipar la sensación de peso y expectativa que llevaba dentro de mí. Los días siguientes se sintieron como una especie de limbo. Cada vez que pensaba en Adrian, en su mirada, en sus palabras, en el peso invisible que parecía haberse alojado en el espacio entre nosotros, sentía una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Había algo emocionante en todo esto, algo que encendía una chispa en mi interior, pero también algo aterrador. Era como estar al borde de un precipicio, sin saber si debía retroceder o dar el salto. Intenté mantenerme ocupado, centrándome en el trabajo y en mi rutina diaria, pero incluso las tareas más simples parecían teñidas de un subtexto que no podía ignorar. Mis pensamientos volvían constantemente al gimnasio, a las conversaciones con Adrian, a esos momentos cargados de una tensión casi palpable. Y aunque intentaba decirme a mí mismo que estaba leyendo demasiado entre líneas, que todo era una proyección de mi mente, sabía que eso no era cierto. Había algo real ahí, algo que no podía negar. Finalmente, el viernes por la noche, decidí regresar al gimnasio. Parte de mí esperaba no encontrarme con Adrian, pero otra parte, más honesta, sabía que quería verlo. Había una necesidad en mí, un deseo de claridad, de entender lo que estaba pasando, y quizás de enfrentar lo que fuera que sentía. El gimnasio estaba más concurrido de lo habitual, pero eso no me detuvo. Me dirigí a las pesas, intentando mantener la compostura, mientras echaba miradas rápidas alrededor, buscando su figura familiar. No lo vi al principio, pero después de un rato, mientras ajustaba el peso de una máquina, lo encontré. Estaba al otro lado de la sala, hablando con otro cliente, su expresión profesional y relajada como siempre. Por un momento, consideré marcharme. Tal vez esto no era una buena idea. Tal vez estaba complicando algo que debía mantenerse simple. Pero entonces Adrian levantó la vista y me vio. Su mirada se iluminó con una sonrisa que, aunque pequeña, parecía dirigida solo a mí. Y en ese momento,
Supe que no podía huir. Terminé mi rutina rápidamente, intentando no parecer demasiado evidente mientras me movía hacia el vestuario. Sabía que Adrian me había visto, y parte de mí esperaba que eso significara que me seguiría. Pero también sabía que no podía depender de eso. Si quería que algo sucediera, tendría que dar el primer paso. El vestuario estaba vacío cuando entré, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí pareció amplificar el latido de mi corazón. Me dirigí al banco más cercano, dejando mi toalla y botella de agua mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Pero apenas había comenzado a cambiarme cuando escuché la puerta abrirse nuevamente. No necesitaba mirar para saber quién era. Había algo en la manera en que el aire parecía cambiar cuando Adrian estaba cerca, una presencia que no podía ignorar. Me giré lentamente y lo vi allí, de pie en el umbral, su mirada fija en la mía, con esa intensidad que parecía caracterizarlo. «Te vi antes», dijo, su tono casual, pero con un matiz que no podía pasar desapercibido. «Pensé que quizás querrías hablar». Sentí un nudo en la garganta, pero asentí. No confiaba en mi voz en ese momento. Adrian cerró la puerta detrás de él y avanzó hacia mí, sus pasos firmes pero tranquilos. Se detuvo a solo un par de metros de distancia, su postura relajada, pero su mirada profundamente enfocada. «He estado pensando en nuestra conversación», continuó, cruzando los brazos frente a su pecho. «Y en lo que dijiste sobre tratar de entender ciertas cosas. Quiero que sepas que no tienes que hacerlo solo». Sus palabras eran simples, pero el peso detrás de ellas era innegable. Había algo en su tono, en la forma en que sus ojos buscaban los míos, que hacía imposible fingir que esto era una simple conversación entre un entrenador y su alumno. «Es complicado», murmuré finalmente, mi voz apenas más alta que un susurro. «Lo sé», respondió, dando un paso más hacia mí. «Pero a veces, las cosas complicadas son las que más valen la pena». La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, como si el espacio entre nosotros fuera lo único que importara. Adrian no apartaba la mirada, y yo no podía romper el contacto, aunque parte de mí quería hacerlo. Había algo en su proximidad, en su presencia, que hacía que todo lo demás desapareciera. «No sé cómo», comencé, pero mis palabras se desvanecieron. No sabía cómo terminar la frase, porque ni siquiera sabía qué estaba intentando decir. Adrian extendió una mano, deteniéndose justo antes de tocar mi brazo, como si me estuviera dando la oportunidad de decidir. «No tienes que saberlo todo ahora mismo», dijo, su voz suave pero firme. «Solo tienes que ser honesto contigo mismo». El calor de su mano, aunque apenas rozaba mi piel, era suficiente para hacer que mi corazón latiera aún más rápido. Todo en ese momento parecía ralentizarse. El sonido de nuestra respiración, la sensación del aire entre nosotros, el peso de sus palabras. Finalmente, levanté la mirada hacia él, encontrándome con esos ojos oscuros que parecían contener un mundo de emociones que apenas podía comprender. «No sé si puedo», susurré, pero no terminé la frase, porque Adrian, con una suavidad que casi me desarmó, dejó que su mano descansara completamente en mi brazo. «Puedes», respondió, su voz apenas un susurro. «Solo necesitas darte permiso». El espacio entre nosotros se cerró lentamente, cada movimiento deliberado pero cargado de una tensión que parecía casi tangible. No había prisa, no había presión, solo un entendimiento tácito de que este momento era importante, de que significaba algo más allá de lo que las palabras podían expresar. El contacto fue suave al principio, casi una exploración, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo, algo más real. Y en ese instante supe que no había vuelta atrás, que habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer. Pero también supe que no quería retroceder.